Bienvenidos a la tertulia ecológica del establecimiento público ambiental EPA Cartagena. Hoy nos encontramos con una persona que se ha dedicado a la investigación y a estar detrás del descubrimiento y hallazgos de todo lo que pueda mejorar para nuestro medio ambiente. Él es el doctor Juan Carlos Valdelamar Villegas. Es biólogo en formación de especialista en estadística aplicada. Ahora nos dice un poco sobre qué se refiere con estudios de maestría en ciencias ambientales y doctorado en toxicología ambiental. Es importante tenerte aquí y Gracias. Nos sentimos muy complacidos. Gracias. En verdad, el tema que hoy nos acompaña son los ecosistemas. Todo el mundo habla de los ecosistemas, todo el mundo habla de la protección del ecosistema y todos parece que conociéramos sobre el ecosistema. Pero realmente se escucha constantemente restauración del ecosistema. Entonces yo quisiera que tú nos contaras en tu experticia y todos tus estudios, ¿qué es eso de restaurar la ecología? ¿Qué es eso de restaurar los ecosistemas? Bueno, la restauración de los ecosistemas es básicamente tratar de llevar los ecosistemas a las condiciones iniciales que tenían luego de que estos hayan sufrido algún impacto o perturbación en su forma inicial. Y pues para hacer ese proceso se requieren una serie de pasos que obviamente necesitan de un esfuerzo a nivel institucional, un esfuerzo a nivel profesional y sobre todo de una planeación adecuada para conseguir este proceso. ¿Piensas que estamos inmersos en esta realidad? ¿Piensas que después de tantas leyes y de todo, nosotros estamos haciendo conciencia de nuestras actuaciones con respecto al tema de los ecosistemas? Bueno, yo creo, bueno, y considero que a pesar de toda una serie de legislaciones y de lo importante que ha sido Colombia a posicionarse, por ejemplo, en la emisión o la producción de leyes muy orientadas a la protección ambiental, todavía nos faltan algunos aspectos por mejorar, sobre todo en la parte de conciencia ciudadana, de cómo trasladar todos esos elementos que se tienen desde los legislativos, desde la parte técnica científica a la comunidad en general, que es la que al final va a terminar apropiándose de estos proyectos y que son los que garantizan que en realidad estos proyectos lleguen a buen puerto, por así decirlo. Ecosistema. Ecosistema. Bueno, el ecosistema podemos hablar en diferentes escalas. Por ejemplo, si nosotros hablamos a nivel de nuestro sistema solar, la Tierra viene siendo nuestro ecosistema. Pero si de pronto vamos trabajando en unas escalas menores o conversando a unas escalas menores, puede ser, por ejemplo, la ciénaga que está frente a nuestra casa. Hermosa bahía que observamos acá también es un ecosistema. Entonces, dependiendo de la escala en la que nosotros miremos, o sea, de pronto las dimensiones que queramos mirar, podemos incluso revisar qué está ocurriendo en nuestros ecosistemas. De hecho, si yo tengo en mi casa un patio donde tengo diferentes plantas, ahí puedo estar yo mirando un microecosistema en mi casa, simplemente en esa parte. Y pues hay una serie de funcionalidades o de procesos que se dan en el ecosistema que es importante que se conozcan porque muchas veces nosotros hacemos actividades cotidianas que pueden afectar esa funcionalidad y pues en algún momento se presentan problemas como los que estamos afrontando en la actualidad en la ciudad. Acabas de decir algo importante. En nuestras casas, las plantas, hacemos tantas cosas. Por ejemplo, mi madre tiene plantas por todos lados porque le parece divino. De pronto el verde que contrasta y corta. Si lo estamos haciendo micro, de esa manera tan pequeñita en nuestras casas, ¿por qué al hacer la mirada afuera, hacia fuera del umbral, por qué nosotros no nos estamos responsabilizando o comprometiendo? Dame algunos ejemplos de lo que tú veas que esté más deteriorado en esos estudios que hacen de ese ecosistema y haznos un llamado, haz algo para que de verdad nosotros digamos, alerta a esto. Ok, pues dentro de los determinantes de ese tipo de comportamientos, una de las cosas que yo siempre he considerado importante es el desconocimiento.
A nosotros, por ejemplo, a los niños en las escuelas les enseñan la importancia que tiene el león, que tiene el elefante, pero son elementos que no son de nuestros ecosistemas. ¿Por qué no trabajamos, por ejemplo, con las iguanas, con los peces que encontramos en la bahía, con la hormiga que tenemos en nuestro jardín, que juegan un papel importante, por ejemplo, para reciclar nutrientes? La iguana juega un papel importante en algunos casos para controlar insectos. Las arañas que tenemos en los mangles. Una vez una estudiante de la Universidad del Atlántico, en una ocasión que estuve evaluando una tesis allá de maestría, me preguntó que qué se podía hacer para visibilizar lo de las arañas. Dije, no, una de las cosas que hay que hacer es mostrar a nivel general cuál es la importancia de la araña. Por ejemplo, ahora que tenemos un problema grande del mosquito Aedes, una de las formas para controlarlo naturalmente es tratar de mirar cómo buscamos sus predadores naturales, y uno de esos es la araña que come insectos voladores generalmente. Entonces, desde esa perspectiva o desde esa visión, tenemos que entrar a los colegios a cambiar ese discurso de la biodiversidad africana o de algunos elementos de la biodiversidad norteamericana. Tenemos que hablar de nuestra biodiversidad, que es muy importante y hay que conocerla. Lo que pasa, profesor, es como todo. La industria, si viene importado, ahí pagamos el precio que sea, porque de pronto esta sociedad de consumo nos ha invadido de tal manera que no le damos la importancia a lo nuestro, y así ocurre con el ecosistema. Todo lo de afuera, todo lo que es prestado, todo lo de otro nos parece más lindo de lo que nosotros tenemos. Pero si nosotros vamos por el caño de Guanangola, que es esa belleza, todo eso que uno ve, esas iguanas, pero qué iguanas, que están todas colgadas de los árboles, y veo que algunos de los vecinos le ponen siempre la lechuga y eso, porque lo he visto, la patilla picada. Tenemos un ecosistema tan precioso, tan enriquecido, y no se trabaja a fondo de pronto en estos colegios sobre lo que realmente es nuestro, porque cuando yo me apropio y me apersono de lo mío, ¿cierto? Entonces, díganos usted algo al respecto. Claro, Pues. una de las cosas que hay que fortalecer es eso. Pero eso no es algo que ocurra porque los docentes de pronto no quieran hacerlo, es que falta de pronto motivación también, y ahí pues también hay que hacer un llamado a las instituciones de educación superior, que son las que forman el personal científico. Por ejemplo, ya en Cartagena tenemos programa de biología, es un programa que no tiene mucho tiempo, pero bueno, ya se tiene y ya se está empezando a generar información sobre aspectos de la biodiversidad local, sobre elementos de la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces esa información lo que hay es que tratar de llevarla por lo menos a los profesores para que sepan. En algunos momentos que he participado, he tenido la fortuna también de participar en actividades con colegios. Los estudiantes quedan sorprendidos cuando uno le dice qué tenemos, por ejemplo, aquí en la bahía, qué tenemos en el caño y cómo se pueden afectar. Entonces ellos quedan impactados con eso, porque regularmente, incluso en los textos, en los libros que leen, se habla mucho son de otros elementos de la biodiversidad de otros lugares. Ok, entonces, ¿qué elementos se deberían tener en cuenta para ese adecuado proceso de la restauración ecológica y ambiental? Porque es que, repito, siempre hablamos, se hacen estudios, y yo digo que el hombre no aprende por la teoría, el hombre aprende por la praxis, porque somos pragmáticos, ¿cierto? Siempre más prácticos. Entonces, explíquenos un poco sobre eso. Bueno, una de las consideraciones en los trabajos de restauración ecológica es, primero, contar con un plan total de restauración. Y esos planes, ¿quiénes los diseñan? Personas que se hayan especializado en el tema. Entonces, aquí hay iniciativas que se han dado a nivel nacional. De hecho, hay unas guías que se han emitido a nivel nacional sobre la parte de restauración. Hay que tener muy claro que la restauración no es una receta, que usted le van a decir tiene que adicionar esto acá, sino que es algo que va a estar acorde a las necesidades del ecosistema que se desea recuperar. Pero para ello entonces hay que tener primero profesionales idóneos, el plan, que puedan ayudar a formular ese plan, y uno de los aspectos determinantes es conocer qué existía o cuáles eran las condiciones iniciales del ecosistema, en términos, por ejemplo, de biodiversidad, de las características del suelo, si había agua, todas esas cosas hay que conocerlas, y si de pronto las condiciones del ecosistema no nos permiten conocer, así sea algo mínimo de eso, tratar de buscar un ecosistema que sea muy similar o muy cercano, que nos pueda ayudar a tener una idea de cuál era esa base que tenemos que utilizar para hacer esa restauración. Entonces esos son elementos claves. Juan Carlos, dime,
¿Cómo ha sido este tipo de procesos en la ciudad y en sus alrededores, verdad? ¿Qué aspectos consideras tú que se puedan mejorar? Esa es la parte, puntualízame en casos que tú hayas vivido y que estés sí, como en la marcha sobre este aspecto. Ok, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos de estos procesos se han venido haciendo históricamente sin planear un proceso de restauración real. Hacen más de 3 años, en periodos anteriores, por ejemplo, un caso recurrente es de la Ciénaga de las Quintas, que bueno, se vende la idea de que se hace un proceso de restauración, pero en realidad lo que se hace es remoción de sedimento. Que el proceso de restauración no es solo remover el sedimento, que de hecho, bueno, es una actividad que sí puede ayudar a mejorar las condiciones ambientales, pero hay que complementarlo. O sea, regularmente en los procesos de restauración hay que evaluar qué se requiere en términos de la biodiversidad, si hay que reintroducir especies que anteriormente estaban ahí. O sea, por ejemplo, en los sedimentos, en el fondo, existe algo que se llama las comunidades bentónicas, ahí viven algunos gusanos que se llaman poliquetos, viven algunos caracoles bivalvos que logran alimentarse de esa materia orgánica y ayudan a reciclar esos nutrientes. Y igualmente en las zonas de manglar, cuando se hacen esas intervenciones, también pueden verse afectadas porque muchos organismos pueden ver afectada su viabilidad biológica porque hay mucho sedimento que se suspende. Entonces hay que contemplar todos esos aspectos que hay que recuperar en el ecosistema y también mirar que el impacto que generan esas actividades no sea muy fuerte de una manera puntual. Entonces hay que evaluar todos esos aspectos. Entonces la restauración en realidad no ocurre como debería. Lo otro es que se han realizado muchos procesos de restauración vegetal, por ejemplo en la popa, en los cuales se incluyen especies que no son propias del lugar. En la popa, por ejemplo, se requieren especies nativas, especies que tengan unas condiciones muy particulares, por ejemplo, en el tema de rastrojos, arbustos que tengan flexibilidad, porque es una zona donde incide mucho el viento. Entonces, si colocamos árboles muy rígidos, en algún momento esos árboles pueden caerse, generar erosión. Y pues son aspectos que hay que contemplar desde algo que se conoce como la ecofisiología de los organismos. Si sus condiciones fisiológicas pueden verse afectadas bajo esas nuevas condiciones ambientales en las que son ubicados. Entonces todo eso hay que contemplarlo en la parte. Sí, como el mismo hombre. Cuando uno estudia la antropología, está la parte de la fisiología, que son las necesidades del mismo hombre, y está la anatomía, que es todo lo que implica eso, su cuerpo. Entonces, sí, de pronto se ve bonito como ornamento sin mirarle la necesidad real de ese individuo, ¿cierto? Que eso es lo que sucede. Entonces, yo quiero volver a esto que usted acaba de decir, planear los procesos. Se empieza mucho, se habla mucho, y ¿usted cree que quedan en el camino o hace falta de pronto misión, visión, objetivo final, profesor? Claro, por supuesto. Muchas veces una respuesta estos son respuestas a la opinión pública. Se emite un proyecto o una propuesta de un proyecto y pues queda ahí en los diarios, pero nunca se ejecutan como debería ser. Entonces esto debe contar con una planeación que incluya a la comunidad. ¿Ya? Como por ejemplo están ocurriendo algunos procesos ahora que he visto que han vinculado a jóvenes en proyectos ambientales, de guía, los vigías ambientales. A mí me parece muy importante eso porque de hecho yo fui, cuando niño, fui guardián ecológico del distrito. Eso fue un proyecto que ejecutó en ese entonces el profesor Ubaldo Elles. Y fue muy significativo, hubo una gran cantidad de procesos que se dieron ahí en la parte de manejo de residuos. Entonces, vincular a la comunidad es determinante y que se comprometan las autoridades precisamente con esos procesos, pero que haya algo legalmente establecido, no que sea algo que se formula nada más por tratar de salir en el momento de la opinión pública, de mostrarle algo, sino que sea algo verdaderamente estructurado y que se forme también a la comunidad. Eso garantiza mucho Sí, profesor, ¿usted cree que eso de la Ciénaga de las Quintas, si algún día vamos con ese sueño a verlo realidad? Pues ahí hay que hacer un análisis. Con la información que existe se puede hacer el análisis. De hecho, pues uno sin necesidad de profundizar tanto puede darse cuenta cuáles son los actores que están interviniendo de una forma diferencial
alrededor de la ciénaga. Entonces lo que hay que es que controlar eso, controlarlo con autoridad, pero sobre todo estos procesos, la única manera de que funcione es comprometer a la comunidad. Si la comunidad no se compromete, no pueden funcionar nunca, porque eso incluso nos ha pasado en algunos momentos en tecnológico desarrollábamos unos proyectos de aula. Sí. Esos proyectos de aula, bueno, se siguen desarrollando, ahora por la eventualidad de la pandemia se suspendieron, pero algunos de esos proyectos de aula estaban orientados principalmente a procesos de reforestación, restauración vegetal. En muchas comunidades que intervinimos en Lomas del Marión, por acá cerca de La Popa, se hizo un trabajo preliminar, en los corales, trabajamos en el bosque, se trabajó para acá, para los lados, cerca de La Bocana, en diferentes lugares. Pero el común denominador ahí era que muchas personas arrancaban las plantas y se las llevaban. Exacto. Es un tema que es muy difícil. Entonces yo le hago la pregunta, profe, ¿cambiar el chip es muy difícil? ¿Usted cree que eso es un proceso que se viene haciendo con una constancia absoluta? ¿Cómo haríamos realmente para cambiar el chip y que nos comprometamos? ¿Es la pobreza? ¿Es la misma necesidad? ¿Es la falta de orientación? ¿Qué es, profe? Bueno, ahí el tema que todo el mundo alude ahí es la falta de educación. Pero también hay que empezar a entender procesos, por qué la gente piensa eso. Aquí en Colombia todavía no tengo conocimiento de experiencia en el área de psicología ambiental. De hecho, ya hay trabajos, por ahí acabo de revisar algo sobre psicología climática, que se viene implementando en Estados Unidos y en Europa, unos estudios en los que, y a partir de ahí ya se está conociendo qué piensa la gente, y a partir de eso se han identificado estrategias para sensibilizar a la gente. De hecho, utilizan diferentes elementos. Por ejemplo, hay una estrategia que utilizaron que fue un alga que puede estar aquí en la bahía, pero no la vemos, hay que observarla al microscopio, ¿no? A la gente se le muestra y además de eso se le dice la importancia que tiene, por ejemplo, la fijación que ellos hacen de CO2 y cómo si alteramos eso se pueden perder y se pierde entonces los peces. O sea, ese tipo de estrategias tenemos que empezar a utilizarla desde la psicología ambiental, hay que empezar a fortalecer esa parte. Ecología literaria me pareció tan divino. ¿En qué sentido, profe? Que ya todo el mundo es la preocupación para que esa palabra ecología, ecosistema, eco, nos vaya haciendo eco de alguna forma para nosotros. Entonces, ¿qué perspectivas se pueden contemplar frente al mejoramiento de los procesos de la restauración ecológica y ambiental de estos ecosistemas locales? Ok, bueno, dentro de las perspectivas hay que formar a la comunidad científica, hay que tener una masa crítica formada en ese tipo de temas. Por ejemplo, en la parte de restauración son muy pocos los expertos en el Caribe colombiano, me atrevería a decir. Muy poca gente que trabaja sobre eso. Conozco una profesora que trabaja en la Universidad del Atlántico que hizo su doctorado en el tema, pero de ahí hay personas que de pronto lo han hecho de manera empírica o que han estado vinculadas a algunos grupos, pero que no han seguido una línea. Entonces hay que fortalecer esa parte de formación. Tenemos una gran oportunidad con muchos jóvenes que están egresando de nuestros programas ambientales en el tecnológico, en el SENA. En el tecnológico ellos salen como tecnólogos y como ingenieros. O sea, eso es una ventaja muy grande que podemos fortalecer, apoyar a esos jóvenes a que se formen en esa área, con becas a nivel de maestría, doctorado, que ayuden a fortalecer eso y sobre todo también crear grupos focales en las comunidades, que vayan especializados, por ejemplo, en un tipo de ecosistema, los que están más cerca de las zonas acuáticas, los que están más cerca de los ecosistemas terrestres, porque eso también requiere un nivel de especialización dependiendo del ecosistema donde uno trabaje. Entonces esas pueden ser algunas de las cosas que podemos contemplar. Y pues definitivamente el compromiso de las entidades encargadas de la parte ambiental y de las universidades con el tema de académico de investigación. Eso es determinante. Leyes es lo que hay, profe. Normatividad es lo que existe, ¿cierto? Entonces, con esas comunidades, que es un trabajo constante, como usted lo dice, ¿usted sí ha visto avances? Es mi pregunta, ya que usted está al contacto con esto que me está planteando. Pues del tiempo que he tenido para acá no he visto eso. Por ejemplo, yo todos los días o casi todos los días atravieso la perimetral. La vía perimetral. Sí. Y una de las cosas que uno observa ahí constantemente es la gente arrojando los residuos
Entonces, ahí se han hecho muchas intervenciones, que conozco a varias amigas que trabajan con organizaciones no gubernamentales que hacen intervención ambiental en esas zonas, y pues uno lo que ve es un retroceso, porque lo que se espera es que si ya se han generado algunos espacios, pues eso se reduzca y antes por el contrario, veo que se está incrementando. Cuando yo tengo un closet grande lo limpio, ¿verdad? Es vaciarlo. Resulta que aquí pasa distinto. Y pasa en el Caño Juan Angola y en varias partes que uno ve, se hace una especie de limpieza, 200 metros, que es una campaña muy, muy importante. Y viene el señor de la carreta y, o sea, te dejé más espacio para que vuelvas a rellenar. Entonces, por eso es la pregunta. La pregunta es esa. Sería importante esa cátedra desde que estás en párvulos. No sé qué manera o qué forma o qué le daríamos para que cambiemos ese chip, porque es cambiar. Si no lo cambiamos, vamos a seguir con lo mismo. Porque yo hago la pregunta, ¿qué es más fácil, tirar o recoger? Y los niños contestan, ¡ay, tirar! Cuando uno se rompe, que era lo que siempre hablábamos. Entonces, cuénteme usted y vamos a la última pregunta. ¿De qué manera se puede integrar a la sociedad esos tipos de proyectos de que usted habla? Porque hay pocos proyectos, hay poca programación, hay mucha investigación. ¿Y cómo hacemos para que todos se integren y todos nos ayudemos? Porque es de todos el ecosistema. Claro que sí. Entonces, bueno, atendiendo primero a lo de los niños, eso es clave, intervenir en esa fase. Yo creo que los que están en mi época, yo soy del 80, a nosotros cuando estábamos en el colegio nos llevaban una cajita con un cepillo y una crema dental Colgate. Correcto. Y entonces uno ahora cuando va a comprar la crema dental uno dice, ¿tiene Colgate? ¿Por qué? Porque fueron creando la conciencia. Colgate hizo un gran trabajo en ese sentido. Súper. Entonces a los niños hay que desde ahora concientizarlo y sobre todo con nuestra biodiversidad, mostrarles lo que tenemos y eso seguramente va a crear una conciencia que no va a ser muy difícil que se rompa o que se logre obstaculizar ese aspecto. Entonces ahí es un aspecto clave con los niños. De hecho yo tengo un niño de 6 años y pues una de las cosas que pues trato de que no sea algo rígido, pero sí que él adquiere una conciencia de por qué no debe tirar el residuo fuera del tanque donde debe ir o el dispositivo donde debe ir, lo de la conservación del agua y todas esas cosas. Y entonces una de las cosas que se puede hacer ahí es eso, también garantizar y vincular sobre todo a los jóvenes, que tenemos muchos jóvenes en Cartagena ocupándose en otras cosas. Entonces ahí hay un gran potencial para usar esos jóvenes en la parte de gestión de residuos. Yo alguna vez escribí algo sobre eso, en la parte de gestores ambientales, vegetales. Por ejemplo, tenemos un problema con una planta que es la pajarita. Sí, entonces correcto. para ella poder tratarla hay que hacer una poda técnica. Hay que especializar a gente en eso, porque no todo el mundo puede hacer la poda técnica. Se requieren unos procedimientos básicos, pero hay que formarse. Ahí, por ejemplo, necesitamos gestores, técnicos, interventores ambientales, una cantidad de cosas que podemos hacer y seguramente eso va a contribuir a reducir de manera significativa toda esa serie de impactos que vemos en la ciudad. ¿No sería importante, profe, formar también? O sea, desde pequeño hacer la visión, que es lo que yo siempre he dicho. Si tú, la política se estudia desde muy pequeño, pero de una manera, y las políticas a seguir, de una manera que sea en beneficio, ¿cierto?, del planeta, pongámoslo de esa forma, sin mirar que el hombre es egoísta, sin mirar que el hombre siempre quiere sacar ventaja de todo. Si eso lo logramos hacer, primero, tendríamos personas, que dice usted que hay bastantes, hablo de la misma población, que están sin hacer nada u ocupados en cosas que no, que podríamos canalizar y dar esa oportunidad en beneficio y que ellos sean multiplicadores. ¿Cómo ve usted eso? ¿O es que de pronto soñar o de pronto hay utopía? Yo todos los sueños los llevo a cabo mientras están las posibilidades, y de estar aquí hablando con ustedes es algo muy importante porque nos da a conocer de una manera casi básica de todo lo que las personas olvidamos. Bueno, yo creo que es importante. De hecho, vuelvo y me remonto a un ejemplo de mi época. Cuando uno compraba un cuaderno, atrás decía derechos de los niños. Ajá, sí. Y estaban ahí establecidos derechos ambientales.
Ya, reglas ambientales, que los niños lo vean en sus cuadernos, en el colegio, que hayan programas constantemente que ayuden a eso, por ejemplo, programas de televisión que ayuden a reafirmar ese tipo de ideas, ese tipo de conceptualizaciones, que vayan creando esa conciencia colectiva. Entonces eso puede ser una estrategia, o sea, de la escuela es determinante acá, y uno también desde su hogar, desde su casa, ayudar a fortalecer esos procesos. A nivel comunitario yo creo que se desperdicia mucho o se pierde mucho, para no decir potencial. En las alcaldías menores hay unos salones culturales que en algunos casos se utilizan son para reuniones, cuando se van a poner quejas, cosas así, pero esos son espacios que hay que estar constantemente utilizándolos, hay que estar dinamizando esos aspectos. Ya casi nadie visita las bibliotecas. Hay un componente, claro, que es de comunidad, de civilidad. Correcto. Y hay otro que es ya desde la autoridad, pero se requieren recursos. Por ejemplo, traer personas para formar requiere unos recursos. Ajá. Entonces hay que pensar también en cómo logramos materializar eso, pero que sea eficiente, que sea algo que en realidad la gente pueda aprovechar, ¿ya? Y que se pueda desde ahí atraer al personal idóneo para realizar ese tipo de actividades. Entonces eso sí es posible, claro que lo podemos hacer, hay que hacer un compromiso de voluntades. Las universidades ahora con el Observatorio Ambiental, que ha sido algo muy importante a nivel de ciudad, hay que ampliarlo, o sea, hay que tratar de llevar eso a las escuelas, masificar ese tipo de iniciativas. No solo queremos salvar el planeta, de lo que nos queda que está dañado, porque el tema básico hoy es restauración. Deme usted y puntualíceme de manera breve qué nos recomienda, porque ya es la recomendación de usted como estudioso en la materia. Bueno, dentro de los aspectos es primero planear. Para poder hacer esa planeación, expertos en el área de restauración diferencial, dependiendo de los ecosistemas. Bueno, eso sí requiere un presupuesto designado especialmente para esos procesos. Luego de eso hay que conocer la información, bueno, antes de eso hay que también conocer la información sobre los ecosistemas. ¿Qué hay? O sea, hay que hacer todo un levantamiento de la información que exista desde el punto de vista ecológico, de biodiversidad, qué especies tenemos, porque eso es un aspecto también importante. Si nosotros sabemos qué especies tenemos, entonces podemos hacer una valoración un poco más adecuada de eso, un poco más justa. Luego de eso entonces viene la inclusión del personal que va a hacer todo el proceso. Entonces, durante ese proceso hay que hacer también un seguimiento, porque esa es una de las principales fallas, que a veces se hacen las actividades o se hacen los proyectos, pero no hay un seguimiento en el tiempo. Y estos procesos de restauración regularmente no son a corto plazo, son a largo plazo. Se requieren siempre una participación constante de personas que estén haciendo seguimiento con unos indicadores muy claros, bien establecidos, y que al final le puedan dar a uno no solo una idea, un resultado de la restauración, sino también información que pueda servir de utilidad para futuros procesos de restauración ecológica y ambiental. Sí. ¿Le apuesta usted a esa restauración ecológica y ambiental? Claro que sí, por supuesto. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy en esta tertulia, que es interés totalmente mundial. Y desde aquí, desde Cartagena, nosotros los invitamos a continuar en este proceso para restaurar nuestro ecosistema. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Corte. Corte, bien, chao. Okay, gracias.